El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo. Pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio, en realidad, no es que Jesús hable difícil, sino que hay que conocer un poco el contexto. Y aparte del contexto, hay que mirar siempre el bosque y no centrarse en una sola cosa. Hoy día Jesús nos habla de muchas cosas. Estamos leyendo el capítulo 12 y estamos haciendo una lectura semicontinua de San Mateo. Coincide San Mateo de los días de la semana con San Mateo de los domingos. No es que coincidan todos los evangelios, pero en la semana se lee al principio del año, más o menos hasta septiembre, vamos a leer San Mateo, después pasamos ya a otro evangelio que es Lucas, hasta el final de año. Pero ahora estamos en el capítulo 12. Sin embargo, ayer hemos leído en el domingo otro capítulo de Mateo. Si estuviéramos en el año B, leeríamos Marcos los domingos y no leeríamos Mateo. Ahora en el año A coincide justo. Pero eso no es ninguna excusa para decir, mira, ahora estamos en un capítulo anterior al de ayer. No es ninguna excusa. Lo importante es el mensaje. En San Mateo encontramos ahora en el Evangelio letrados y fariseos que tenían una gran dificultad para creer, así como nosotros muchas veces, y le piden signos y señales al Señor. Imagínense en esta pandemia que nosotros le pidamos un signo tan grande, un signo portentoso, ¿no? Primera pregunta, habría que saber qué cosa realmente es un milagro. Los milagros de Jesús son actos de misericordia revestidos por todo el poder de Dios. Son auténticos milagros, pero para el bien de los hombres. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué piden estos fariseos a Jesús? Piden un milagro, un gran signo, un signo portentoso, donde no haya posibilidad de no creer. Ya estos fariseos habían visto muchos milagros y no estaban dispuestos a creer en Jesús, por si acaso. Porque cuando uno no quiere oír el mensaje, nunca acepta al mensajero. Eso pasa en todas partes. Si no quieres escuchar el mensaje de un político, de alguien, menos. Si no quieres escuchar de Jesús el mensaje, de su palabra, no te va a caer bien el mensajero. Simplemente lo vas a eliminar de tu subconsciente o tu inconsciente colectivo. Todo lo interpretaban mal estos fariseos. Incluso los milagros decían que lo hacía con el poder de Belcebú, con el poder de demonio. En realidad ellos le piden a Jesús un milagro que sea espectáculo, pero no hay fe, no hay nada, absolutamente. ¿Y qué responde Jesús? Les dice, su respuesta es muy fuerte, Esta generación perversa y adúltera exige una señal y no se le dará. ¿Por qué le llama adúlteros? Si adulterio se usa un poco solamente para temas de matrimonio. No, en realidad no es cierto. Adulterio en el sentido de que falla la fe. La falta de fe los hace hacer adúlteros. ¿Y cómo ilustra Jesús en el Evangelio su respuesta? La ilustra de una manera genial. Toma el Antiguo Testamento y toma 2 personajes. Y miren por qué digo que es genial. Porque cuando toma a Jonás, por ejemplo, uno se pregunta, ¿y quién fue Jonás? Si no sabes un poco Antiguo Testamento, te vas a leer y conoces ese acontecimiento que nosotros se lo damos a los niñitos en las catequesis, en videos, del cetáceo, de que Jonás estaba en una barca, de que sus compañeros lo tiran y que el cetáceo se lo come. Bueno, Jonás es un profeta que va a Nínive por orden de Dios a predicar que si no se convierten, entonces ellos la van a pasar muy mal. Nínive será destruida. Y entonces los ninivitas se pusieron sayal y empezaron a hacer ayunos y se convirtieron.
Y entonces Dios perdonó a Nínive. Ellos se lograron convertir. ¿Cuál es el tema acá crucial? Y aquí viene lo importante. ¿Por qué menciono a Jonás, a los ninivitas? Porque hay dos puntos fundamentales para que vean que esto es palabra de Dios y no hay otra forma. Porque de una manera tan genial nos va a ejemplificar cómo es que Jonás, el profeta, hace convertir, o mejor dicho, nos ayuda a ver a Nínive convertido. ¿Y nosotros qué? Esa es la pregunta del Evangelio. ¿Cuál es el milagro de los milagros? Por eso que menciona al cetáceo. 3 días en la barriga de este cetáceo. Jonás, ¿sí? Jesús, 3 días en el fondo de la tierra. Sí, claro que sí. O a donde tenía que estar. Bajó a los infiernos, dice el mismo credo. Entonces, el primer tema fundamental, los 3 días sirven para decir, Jesús hizo el milagro de los milagros. ¿Ya qué más le vas a pedir? El gran milagro. Y lo segundo es que los ninivitas se convirtieron, y eso es más fácil de entender, con la predicación de Jonás. ¿Y nosotros por qué no nos convertimos si tenemos la palabra de Jesús, la palabra del Señor en la Sagrada Escritura? Esa es la lección hoy día. Hay que pensar en nuestra conversión. Padre, pero eso es en Cuaresma. No, eso es en todos los días del año. Hay que pensar en los malos actos, hay que pensar en reparar cuando uno hace una cosa mala, hay que pensar en hacer las cosas de tal manera que yo avance y sube los escalones cada día o día a día. Por último, escuchamos en realidad, conviértanse de Jonás a Nínive. Nínive se convirtió y preguntaba, ¿por qué nosotros no nos convertimos? Respuesta, segunda enseñanza. Porque somos duros de corazón. Padre, a ver, hágame un chequeo espiritual para ver si soy duro de corazón o no. Yo te lo hago ahorita en 10 segundos. Primero, ¿eres indiferente? ¿Eres indiferente en esta pandemia? Y no lo tomes a mal. Así es mi manera de hablar. ¿Eres indiferente? ¿Soy indiferente? Gran pregunta para examen de conciencia. Segundo, ¿eres insensible? O sea, ¿te da igual todo? Porque tenemos quizá la incapacidad de conmovernos por nada, de ver a un pobre, de ver a alguien que te toca la puerta, no tengo para comer, y tú le digas, lo siento, y no repartas tu plato mitad a mitad, o que tengas la capacidad de comprar N+1 vinos en esta temporada donde la gente se muere de hambre, o que tengas que ir a banquetes, o que tú mismo hayas usado la pandemia o el confinamiento para hacer grandes banquetes, y cuando es el momento de llorar con el pobre, porque eso nos pide el Papa, por eso estoy hablando de insensibilidad. Tercero, soberbio. ¿Cómo estoy en mi grado de humildad? ¿Tengo grado de humildad? ¿O mis grados de soberbia están muy altos? ¿Cómo estoy en insensatez? ¿Eres insensato? Porque el insensato es de corazón duro. El insensato es cuando le falta prudencia, cuando le falta buen juicio, cuando le falta sentido común. Y esto es importante porque miren la primera lectura. Dice, te han explicado, hombre, el bien, lo que Dios desea de ti. ¿Qué desea de ti? Y el profeta Miqueas lo dice. Y mucha atención, porque este es el centro del Evangelio. Simplemente que respetes el derecho, número 1. Segundo, que ames la misericordia, número 2. Y que andes humilde con tu Dios. Esas son las 3 cosas que nos pide ahora la liturgia. Que andemos con Dios, que amemos la misericordia y que respetemos el derecho, que respetemos las leyes. Y que si no, en algún momento no las respetamos, entonces que tengamos cuidado, porque hay que reparar siempre, hay que arrepentirse, no hay que sostenerse en la maldad, porque quien se sostiene en la maldad le cae más. Desgraciadamente, el mal crece como una bola de nieve. Hay que ser humildes y decir, me equivoqué, hasta aquí llegué, voy a cambiar mi vida. Eso es conversión, eso es Jonás, eso es Nínive. ¿Eres duro de corazón por tu falta de solidaridad, por tu injusticia, por tu infelicidad? Quizá alguno de estos días esto se puede extender en un curso, ¿no? ¿Quiénes son los duros de corazón? Y eso sería importante meditarlo en esta temporada de formación que tenemos, y que no va a ser temporada, que tiene que seguir, porque la iglesia tiene que seguir formando, porque la palabra de Dios te tiene que
ahorita debe sentir, uy, estas 7 palabras que el Padre ha mencionado, por ahí estoy, ¿eh? Soy indiferente, soy insensible, tengo soberbia, insensatez, falta de solidaridad, injusticia, infelicidad. De repente soy infeliz, tengo mucho y soy infeliz. Y por último, para cerrar esto, ¿qué hay de Salomón? ¿Por qué mencionan a Salomón? Porque Salomón era un rey sabio. Fue tan sabio que la reina del sur, la reina de Saba, fue a visitarlo y se quedó sorprendido por todas las cosas que él hablaba. Salomón tenía sabiduría. ¿Quién tiene más sabiduría que Salomón? Jesús. Jesús es el sabio de los sabios. Salomón era rey, Jesús es el rey de los reyes. Y nosotros tenemos a Jesús. Gran pregunta, tercera enseñanza, o cuarta, perdón. Hoy día tenemos que preguntarlos. ¿Somos como la reina de Saba que va donde Salomón a escuchar su sabiduría? ¿Vamos a escuchar en nuestra oración a Jesús? ¿Qué quiere Jesús de mí? ¿Qué quiere que evite en mi vida? Jesús sabe y es consciente de que nosotros somos débiles, pero solamente está esperando porque Él nos dice, venid a mí, los que están cansados y agobiados, los débiles, nosotros, porque Él nos aliviará, porque Él nos ayudará a luchar contra la tentación, porque Él nos ayudará a seguir su camino. ¿Cuántas veces necesitamos de Jesús su sabiduría para poder orientar nuestras vidas y nuestras acciones? La pregunta es si recurrimos a Él. Y si recurrimos a Él, ¿le hacemos caso? ¿Le obedecemos? ¿Quién nos da el ejemplo? La Virgen María, la obediente, la primera en tener fe y la obediente por excelencia. Ella es la primera en tener fe, es la primera obediente y la primera que nos dice en las bodas de Caná, hagan lo que Él les dice. Que así sea.